¿Cómo llegó a ser realmente la vida del pueblo mexicano bajo el régimen del conocido Benito Juárez con sus luces y sus sombras? ¿La historia realmente dice la verdad? Hoy nos adentramos en un periodo de México que fue decisivo, caótico y lleno de contrastes, los primeros 5 años del gobierno de Benito Juárez, de 1858 a 1863. Juárez es aclamado como el gran reformador, el defensor de la República y el artífice de la separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, la realidad de su gobierno fue mucho más compleja y estuvo llena de luces y sombras. La guerra de reforma, las leyes de reforma, la crisis económica y la intervención extranjera moldearon la vida de los mexicanos de maneras que pocos imaginaban. Pero, ¿qué impacto real tuvieron estas decisiones en la vida cotidiana de los mexicanos? ¿Quiénes fueron los más afectados? ¿Acaso la independencia, en lugar de traer libertad y progreso, condenó a muchas clases sociales a una peor miseria? En este video, analizaremos 18 datos clave que explican cómo cambió la vida de los mexicanos en esos primeros 5 años de Juárez, abarcando cada sector de la sociedad, desde las élites hasta los indígenas, mestizos y afrodescendientes. Prepárate, porque esto no es historia oficialista. Número 1. El estallido de la Guerra de Reforma y la destrucción del país. Desde el primer día del gobierno de Juárez en 1858, México quedó sumido en un conflicto devastador. La Guerra de Reforma no fue solo una lucha entre dos bandos políticos, sino un cataclismo que desgarró la vida de millones de personas. Las ciudades se convirtieron en campos de batalla improvisados y el terror se apoderó de la población. Los conservadores, liderados por Félix María Zuluaga y Miguel Miramón, establecieron un gobierno paralelo en Ciudad de México, mientras que Juárez, obligado a huir, instaló su gobierno en Veracruz. El país quedó dividido en dos, y los mexicanos, sin importar su clase o etnia, quedaron atrapados en el fuego cruzado. Los campesinos fueron reclutados a la fuerza en ambos ejércitos, dejando las tierras abandonadas y provocando una crisis agrícola. Las cosechas se perdieron, los precios de los alimentos se dispararon y el hambre se convirtió en una amenaza real para miles de familias. Los comerciantes y empresarios también sufrieron. El comercio se paralizó, las rutas comerciales fueron bloqueadas por soldados y bandoleros, y la incertidumbre hizo que muchos negocios quebraran. La clase media, que había comenzado a surgir después de la independencia, prácticamente desapareció en este periodo, condenando a muchas familias a la miseria. Y no podemos olvidar a las mujeres, que quedaron en una posición aún más vulnerable. Muchas se convirtieron en viudas, otras tuvieron que huir con sus hijos, y las más desafortunadas fueron víctimas de saqueos y abusos por parte de las tropas. México, que ya era un país débil tras décadas de guerras, quedó al borde del colapso total. Número 2. La expropiación de los bienes de la Iglesia, justicia o saqueo. Una de las medidas más radicales de Juárez fue la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, promulgada en 1859. Con esta ley, el gobierno confiscó todas las propiedades de la Iglesia Católica, con el argumento de que era necesario acabar con su poder económico. Pero, ¿cómo afectó esto realmente a la vida de los mexicanos? En teoría, las tierras expropiadas debían ser repartidas entre la población, especialmente entre los campesinos. Pero en la práctica, la mayor parte de estas propiedades fueron vendidas a grandes empresarios y políticos cercanos al gobierno. Es decir, los más ricos se hicieron aún más ricos, mientras que los pobres no recibieron absolutamente nada. Los indígenas, que habían vivido por generaciones en tierras administradas por la Iglesia, quedaron sin protección. Perdieron acceso a hospitales, escuelas y refugios que eran mantenidos por los clérigos. De la noche a la mañana, cientos de pueblos quedaron en el abandono, sumidos en la pobreza y sin servicios básicos. Para los creyentes, esta reforma fue una traición y un golpe directo a su fe. Muchos vieron en Juárez y su gobierno una amenaza contra sus creencias y se resistieron con levantamientos armados. La relación entre el Estado y la Iglesia quedó rota para siempre, y la división en la sociedad mexicana se hizo aún más profunda. Número 3. La pobreza extrema de las clases bajas y el declive de los mestizos. Si bien la independencia había prometido igualdad, la realidad fue completamente distinta. Durante los primeros 5 años del gobierno de Juárez, los mestizos, mulatos y pardos mexicanos fueron los más golpeados por las reformas y la guerra. Durante la época del virreinato, aunque existía un sistema de castas, los mestizos tenían ciertas oportunidades de ascenso social, especialmente si lograban acceder a la educación o se convertían en comerciantes. Sin embargo, la desestabilización de México después de la independencia destruyó cualquier posibilidad de mejorar su condición. Con la guerra de reforma, muchos mestizos quedaron atrapados en el conflicto sin poder tomar partido. Si trabajaban en haciendas conservadoras, eran vistos como enemigos por los liberales.
Si apoyaban a los liberales, eran perseguidos por los conservadores. Sus tierras fueron saqueadas, sus negocios quebraron y la mayoría quedó reducida a la miseria. Los mulatos y afrodescendientes, que en el virreinato trabajaban en diversos oficios o incluso lograban cierta movilidad social, se vieron aún más afectados. Sin un sistema colonial que los protegiera, quedaron en la absoluta marginación. Muchos fueron obligados a unirse al ejército como carne de cañón en la guerra. ¿El resultado? Un empobrecimiento generalizado de estas comunidades y un quiebre total en la movilidad social que existía antes. México pasó de ser una sociedad con oportunidades limitadas a una donde la pobreza era casi imposible de superar. Número 4. La crisis económica y el colapso del país. El gobierno de Juárez heredó un país en quiebra, pero sus decisiones empeoraron la situación. Entre 1858 y 1863, la inflación se disparó, el valor de la moneda cayó y los salarios perdieron todo su poder adquisitivo. Los principales ingresos de México provenían de los impuestos al comercio, pero con la guerra, estos ingresos prácticamente desaparecieron. En un intento desesperado por recaudar fondos, Juárez impuso nuevos impuestos a los pequeños productores y comerciantes, lo que llevó a más quiebras y desempleo. Las ciudades quedaron llenas de mendigos, y los campesinos, sin tierras y sin trabajo, migraron en masa a los centros urbanos, creando barrios de extrema pobreza. La situación llegó a tal punto que, en 1861, Juárez decretó la suspensión del pago de la deuda externa, lo que llevó a la intervención de potencias extranjeras. Francia, España y Gran Bretaña no tardaron en aprovechar la crisis para imponer sus intereses en México. El país estaba al borde del colapso total, y lo peor aún estaba por venir. Número 5. El éxodo de las élites y la fuga de capitales. Durante los primeros 5 años del gobierno de Juárez, las clases altas mexicanas vivieron una crisis sin precedentes. La constante inestabilidad política y económica hizo que muchos terratenientes, empresarios y comerciantes optaran por abandonar el país. Esto provocó un fenómeno que debilitó aún más la economía mexicana, la fuga de capitales y la pérdida de inversiones. Las familias más ricas, muchas de las cuales habían prosperado durante la época virreinal, vieron sus propiedades saqueadas o confiscadas. En un intento por proteger su riqueza, enviaron su dinero al extranjero, principalmente a Europa y Estados Unidos. Algunos huyeron a La Habana, Nueva Orleans o París, dejando sus haciendas en manos de administradores que poco pudieron hacer para mantenerlas a flote en medio de la guerra. Este éxodo de capital tuvo un impacto devastador. Las ciudades perdieron gran parte de su dinamismo económico. Tiendas cerraron, fábricas dejaron de operar y el comercio quedó paralizado. La falta de inversión también afectó la infraestructura del país. Puertos, caminos y ferrocarriles quedaron en el abandono, lo que dificultó aún más la recuperación económica. Mientras tanto, las clases bajas no tenían opción de escapar. Obligados a permanecer en México, sufrieron el colapso de la economía sin ninguna protección ni apoyo. La brecha entre ricos y pobres se hizo aún más profunda, y la sociedad mexicana quedó marcada por una desigualdad extrema que tardaría décadas en resolverse. Número 6. La persecución de los conservadores y el odio entre mexicanos. Uno de los aspectos más oscuros del gobierno de Juárez fue la brutal represión contra sus opositores. La guerra de reforma no solo fue un conflicto militar, sino también una guerra ideológica donde el odio entre mexicanos alcanzó niveles nunca antes vistos. Los liberales, apoyados por Juárez, persiguieron a los conservadores con una ferocidad despiadada. Se confiscaron sus propiedades, se destruyeron sus negocios y muchos fueron ejecutados sin juicio previo. La idea de una reconciliación nacional era imposible, en este México dividido, el enemigo debía ser exterminado. Las familias conservadoras, muchas de ellas descendientes de españoles y criollos, vivieron una auténtica pesadilla. No solo perdieron su poder político, sino que también fueron desplazadas, exiliadas o incluso asesinadas. En algunos casos, comunidades enteras fueron castigadas solo por haber apoyado al bando equivocado. Pero la represión no fue solo contra los conservadores. Muchos liberales moderados que no estaban de acuerdo con las medidas radicales del gobierno también fueron perseguidos. La política se convirtió en una cuestión de vida o muerte, y cualquier sospechoso de simpatizar con el enemigo corría el riesgo de perderlo todo. El país, que ya estaba devastado por la guerra, quedó sumido en una espiral de violencia sin fin. Mexicanos mataban a mexicanos en nombre de una ideología, y el rencor sembrado en estos años tardaría generaciones en desaparecer. Número 7. La crisis del campo y la hambruna en las ciudades. Si la economía colapsó en las ciudades, en el campo la situación fue aún peor. La guerra destruyó la producción agrícola y dejó a millones de campesinos en la miseria.
Durante la época virreinal, la Iglesia administraba vastas extensiones de tierra que, aunque no siempre de manera equitativa, aseguraban cierta estabilidad en la producción de alimentos. Con la expropiación de estos terrenos, muchos campesinos fueron expulsados sin recibir nada a cambio. Las haciendas quedaron abandonadas, los cultivos se perdieron y el hambre se convirtió en una amenaza real. En varias regiones, las cosechas fueron saqueadas por los ejércitos en guerra, lo que dejó a miles de familias sin nada que comer. El impacto de esta crisis fue desastroso. Las ciudades comenzaron a llenarse de mendigos y desplazados que huían del campo buscando trabajo o refugio. Pero en las urbes la situación no era mejor, la falta de comida hizo que los precios se dispararan, y solo los más ricos podían permitirse un alimento digno. Para las etnias indígenas, la situación fue especialmente catastrófica. Acostumbrados a trabajar en tierras comunales administradas por la iglesia o por las haciendas, quedaron completamente indefensos. Sin acceso a la tierra y sin derechos reales, se convirtieron en los más pobres entre los pobres. La promesa de un México más justo quedó hecha pedazos, y la vida del mexicano promedio se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia. Número 8. La llegada de la intervención extranjera y el inicio de un nuevo conflicto. Si la guerra civil no había sido suficiente, los últimos años de este periodo vieron la llegada de un nuevo enemigo, las potencias extranjeras. En 1861, ante la crisis económica del país, Juárez decidió suspender el pago de la deuda externa. Esta decisión, aunque entendible desde el punto de vista financiero, fue el pretexto perfecto para que Francia, España y Gran Bretaña intervinieran en México. Las potencias europeas enviaron tropas a Veracruz con el argumento de reclamar su dinero, pero la situación tomó un giro inesperado cuando Francia decidió aprovechar la oportunidad para imponer un nuevo gobierno en México. Así comenzó la intervención francesa, un conflicto que llevaría al país a una nueva guerra y que pondría en peligro la soberanía nacional. Para los mexicanos comunes, la llegada de tropas extranjeras fue otro golpe devastador. En lugar de encontrar estabilidad, se encontraron en medio de un conflicto aún más grande. Las comunidades indígenas, mestizas y afrodescendientes, que ya estaban al borde del colapso, fueron reclutadas a la fuerza para pelear en un conflicto que ni siquiera entendían completamente. Muchas familias se vieron obligadas a huir nuevamente y la esperanza de una vida mejor se desvaneció por completo. México, que en teoría había logrado su independencia décadas antes, ahora se encontraba al borde de convertirse en una colonia extranjera. Número 9. La destrucción del sistema educativo y el retroceso cultural. Uno de los mayores golpes que sufrió México durante los primeros 5 años del gobierno de Benito Juárez fue el colapso del sistema educativo. La educación en el virreinato de la Nueva España, aunque elitista y controlada por la Iglesia, garantizaba cierto nivel de instrucción a aquellos que podían acceder a ella. Sin embargo, con la guerra de reforma y la expropiación de bienes eclesiásticos, las escuelas católicas desaparecieron prácticamente de la noche a la mañana, dejando a miles de niños sin acceso a educación. Antes de Juárez, la Iglesia manejaba universidades, colegios y escuelas de primeras letras, y aunque la educación estaba restringida a ciertos sectores sociales, había una estructura que aseguraba formación en teología, derecho, matemáticas y filosofía. Cuando el gobierno liberal tomó el control de la educación, la idea era reemplazar el sistema clerical con una enseñanza laica, gratuita y universal. Pero la realidad fue muy distinta. No había recursos para construir nuevas escuelas, ni suficientes maestros capacitados para impartir clases. Como resultado, la educación quedó prácticamente paralizada. En los pueblos rurales, donde la enseñanza ya era escasa, la situación se agravó. Sin la Iglesia para organizar la educación, la alfabetización se detuvo casi por completo. Durante estos años, generaciones enteras crecieron sin aprender a leer ni a escribir, lo que provocó un estancamiento cultural del que México tardó décadas en recuperarse. La educación superior también se vio afectada. La Universidad de México, que había funcionado desde la época colonial, pasó por crisis severas y estuvo al borde del cierre en múltiples ocasiones. Además, la inestabilidad política y la guerra alejaron a muchos intelectuales del país. Escritores, científicos y artistas prefirieron exiliarse en ciudades como París, Madrid o Nueva Orleans antes que quedarse en un país donde la cultura y el conocimiento habían pasado a ser un lujo inaccesible. México, que alguna vez había sido el centro de la producción intelectual en América, quedó rezagado y sumido en la ignorancia. Para los indígenas y mestizos, la situación fue todavía peor. Si antes tenían una mínima posibilidad de acceder a la educación a través de las misiones y conventos, ahora no tenían ninguna. Su única opción era el trabajo forzado en haciendas o el reclutamiento en los ejércitos que luchaban en la interminable guerra civil.
La ironía de todo esto es que el propio Benito Juárez, quien había llegado al poder gracias a la educación, terminó gobernando un país donde la mayoría de sus habitantes no tenían acceso a ella. Número 10. La militarización de la sociedad y el uso del pueblo como carne de cañón. Otro de los aspectos más oscuros de los primeros 5 años del gobierno de Juárez fue la militarización total de la sociedad mexicana. Durante la época del virreinato, el ejército estaba compuesto en su mayoría por soldados profesionales y milicias bien organizadas, pero con la guerra de reforma y la constante inestabilidad, se convirtió en un ejército improvisado donde cualquiera podía ser reclutado por la fuerza. Las levas se convirtieron en una práctica común. Los ejércitos liberales y conservadores secuestraban jóvenes en los pueblos, obligándolos a unirse a sus filas bajo amenaza de muerte. Para muchos campesinos, indígenas y mestizos, la guerra no era una elección, sino una condena impuesta por la élite política. Miles de hombres fueron arrancados de sus familias y enviados a morir en batallas en las que ni siquiera entendían por qué luchaban. Algunos intentaban desertar, pero si eran capturados, el castigo era la ejecución inmediata. Para las mujeres y niños, la militarización trajo consigo la violencia y la inseguridad. Muchas comunidades fueron devastadas, sus habitantes masacrados o desplazados, y la vida cotidiana se convirtió en una pesadilla. La economía también sufrió por esta militarización. En lugar de tener trabajadores en el campo o en los talleres, la mayoría de los hombres en edad productiva estaban en el ejército, lo que significó un declive aún mayor en la producción y el comercio. Las ciudades se llenaron de viudas y huérfanos, mientras que los campos quedaron abandonados y las fábricas cerraron por falta de mano de obra. La guerra no solo destruyó el país físicamente, sino que dejó una profunda huella en la psicología del pueblo mexicano. La violencia se convirtió en parte del día a día, y la idea de que los problemas se resolvían con las armas se arraigó en la mentalidad de muchas generaciones. Número 11. El colapso del comercio y la pérdida de los mercados internacionales. Durante la época virreinal, México tenía una economía sólida gracias a su comercio con España y el resto del mundo. Productos como la plata, el cacao, el tabaco y el algodón eran exportados a Europa y Asia, lo que generaba una estabilidad económica importante. Sin embargo, con la llegada de la guerra y el caos político, este sistema comercial colapsó por completo. La falta de un gobierno centralizado y las constantes luchas entre liberales y conservadores hicieron que las rutas comerciales fueran inseguras. Los caminos estaban llenos de bandidos, los puertos quedaron bloqueados y las aduanas dejaron de funcionar correctamente. Como resultado, México perdió a muchos de sus compradores internacionales, lo que afectó gravemente a los comerciantes y empresarios. Las ciudades más afectadas fueron Veracruz, Acapulco y Tampico, que dependían del comercio exterior para sobrevivir. Con el colapso del mercado, miles de trabajadores portuarios quedaron sin empleo y el contrabando y la piratería se convirtieron en las únicas formas de comercio viables. Además, la moneda mexicana perdió su valor. La inflación se disparó y los precios de los productos básicos aumentaron de forma exorbitante. La clase media prácticamente desapareció y la brecha entre ricos y pobres se hizo aún más profunda. Para los indígenas y campesinos, la situación fue catastrófica. Si antes podían vender sus productos en los mercados locales, ahora se encontraron con que no había compradores. La hambruna se extendió por todo el país y la desesperación llevó a muchos a unirse a las filas de los ejércitos o a convertirse en bandidos. México pasó de ser una nación con una economía en crecimiento a un país en ruinas, sin comercio, sin empleo y sin futuro. Número 12. La fragmentación del país y el surgimiento de caudillos locales. Durante los primeros 5 años del mandato de Benito Juárez, la fragmentación política de México se profundizó. En un país ya dividido entre liberales y conservadores, las luchas por el poder se intensificaron. El gobierno de Juárez no logró consolidar un control efectivo sobre todos los territorios mexicanos, lo que llevó a la aparición de caudillos locales que se erigieron como figuras clave en diversas regiones del país. A lo largo y ancho de México, desde el norte hasta el sur, surgieron líderes militares y políticos que, en muchos casos, tomaron las armas contra el gobierno central. Estas figuras se hicieron populares entre los campesinos, los pueblos indígenas y las clases bajas, quienes, ante la inestabilidad, buscaron apoyo en estos caudillos. Algunos de estos caudillos, como el caso de Juan N. Méndez en el sur o Tomás Mejía en el norte, se convertían en símbolos de resistencia y protección frente a los embates del gobierno central. Sin embargo, esta fragmentación del poder tuvo consecuencias muy negativas para el país. Los caudillos locales, aunque en algunos casos defendían intereses legítimos de los pueblos, también perpetuaban una lucha constante que solo contribuyó a la inestabilidad. Las regiones que quedaban fuera del control de Juárez sufrían el vacío de poder, lo que derivaba en la escasez de recursos y en el continuo enfrentamiento entre diversas facciones.
El gobierno central, a pesar de su gran esfuerzo por controlar el territorio, no logró implementar un sistema de cohesión social y política que permitiera a todos los mexicanos compartir un destino común. Mientras en algunas regiones el autoritarismo de los caudillos protegía a las comunidades locales, en otras se daban enfrentamientos violentos entre facciones rivales que solo empeoraban la vida de los ciudadanos comunes. Las economías locales quedaron devastadas y la seguridad de las personas nunca estuvo garantizada. Este periodo de fragmentación es un claro ejemplo de cómo la falta de un gobierno central fuerte y la constante lucha por el poder pueden arrastrar a un país a la inestabilidad. La fragmentación no solo afectó la política, sino que también alteró las estructuras sociales, desintegrando aún más la posibilidad de un avance nacional hacia una estabilidad social y económica. Número 13. La crisis financiera y la falta de recursos para la reconstrucción. Durante los primeros años del mandato de Benito Juárez, la crisis económica fue una constante que afectó a todas las clases sociales. La guerra civil, la inestabilidad política y la falta de control territorial no solo afectaron la vida de los mexicanos en el plano social, sino que también arruinaron la economía nacional. En términos de finanzas, México estaba completamente devastado. Las arcas del gobierno estaban vacías y las deudas acumuladas por la guerra eran impagables. En un intento desesperado por reconstruir el país y generar ingresos para el gobierno, Benito Juárez recurrió a medidas económicas que resultaron ser muy controvertidas. Una de estas medidas fue la emisión de monedas sin respaldo, lo que provocó una inflación desmedida. La falta de confianza en la moneda mexicana hizo que los precios de los bienes básicos se dispararan, afectando gravemente el poder adquisitivo de las clases bajas y medias. Los salarios de los trabajadores, que ya eran bajos, se devaluaron enormemente, lo que los sumió en una pobreza aún mayor. Por otro lado, Juárez intentó obtener préstamos de diversas naciones extranjeras para intentar financiar el gobierno y la reconstrucción del país. Sin embargo, la falta de garantías y la inestabilidad política hicieron que muchos países se rehusaran a otorgar ayuda. La intervención extranjera se convirtió en un riesgo real. Francia, que por ese entonces tenía intereses en México, vio la oportunidad de influir en los asuntos internos del país y logró imponer un imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Esto agravó aún más la situación económica de México, pues la intervención extranjera complicó las finanzas nacionales y las relaciones internacionales de forma que resultaron desastrosas para el pueblo. En el ámbito local, la crisis económica provocó que muchas fábricas cerraran y los comercios se vinieran abajo. La falta de una infraestructura estable de transporte y la escasez de recursos básicos hicieron que el comercio interregional fuera casi imposible. Los campesinos, que ya vivían en condiciones precarias, se vieron obligados a abandonar las tierras que antes cultivaban, ya que no podían sobrevivir económicamente. Esto generó un éxodo rural hacia las ciudades, que, a su vez, no tenían capacidad para albergar a tantos migrantes. La pobreza se disparó, y los mexicanos de todas las clases sociales, excepto la élite, sintieron el peso de la crisis financiera. La reconstrucción del país parecía una meta cada vez más lejana. Número 14. La exclusión de las comunidades indígenas y el fracaso de la reforma agraria. Un aspecto importante, y tal vez uno de los más dolorosos de este periodo, fue la exclusión y marginación de las comunidades indígenas. A pesar de que Benito Juárez llegó al poder con la promesa de mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y de implementar reformas que les dieran tierras y derechos, la realidad fue muy diferente. Durante los primeros años de su mandato, la situación de los pueblos indígenas empeoró considerablemente. La reforma agraria, que teóricamente tenía como fin distribuir tierras a los pueblos indígenas, nunca se materializó de la manera que se esperaba. Las tierras que se les prometieron fueron en su mayoría entregadas a empresarios y terratenientes que no tenían ningún interés en mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. A los pueblos se les despojó de sus tierras tradicionales sin recibir compensación alguna. El sistema de haciendas, que ya existía desde la época colonial, se consolidó durante este periodo, con la diferencia de que los terratenientes que controlaban estas tierras ahora tenían el apoyo directo del gobierno de Juárez. Los indígenas, que ya sufrían los abusos del sistema feudal, fueron empujados aún más hacia la esclavitud y la explotación. Muchos de ellos fueron obligados a trabajar en las haciendas en condiciones inhumanas, y sus derechos no solo no fueron reconocidos, sino que fueron violados sistemáticamente. A nivel legislativo, el gobierno de Juárez trató de implementar una ley que otorgaba tierras a los indígenas, pero esta ley quedó prácticamente sin efecto. Las autoridades locales, que en su mayoría eran conservadoras o aliadas de los terratenientes, se encargaron de sabotear cualquier intento de reforma. Así, los indígenas quedaron atrapados en un ciclo de pobreza, explotación y marginación que no se resolvió durante años.
Este fracaso en la reforma agraria fue un golpe devastador para las comunidades indígenas y les impidió tener acceso a los recursos necesarios para mejorar su vida. En lugar de ser incluidos en el proceso de modernización, como Juárez había prometido, fueron marginados aún más, lo que dejó cicatrices profundas en la sociedad mexicana. En conclusión, los primeros 5 años del gobierno de Benito Juárez son un periodo crucial en la historia de México, marcado por enormes desafíos y profundas contradicciones. Si bien Juárez es recordado como un líder que luchó por la justicia, la libertad y la igualdad, su mandato también estuvo lleno de fracasos y decisiones que perjudicaron a vastos sectores de la población mexicana. La educación decayó, la militarización de la sociedad sumió al país en el caos, la economía sufrió un colapso sin precedentes y las comunidades indígenas fueron relegadas aún más al olvido. La división del país y la emergencia de caudillos locales generaron una incertidumbre política que afectó a todos, y la pobreza y la falta de oportunidades destruyeron las esperanzas de muchas familias. A pesar de las reformas liberales que se intentaron, los efectos de la guerra y la inestabilidad nunca permitieron que el país se recuperara completamente durante estos primeros años. La historia de México durante este periodo es una historia de lucha, sufrimiento y resiliencia. Aunque los ideales de Benito Juárez, como la igualdad y la justicia, continúan siendo un faro para las generaciones futuras, es importante recordar que las reformas no siempre producen los resultados que se esperan y que, a veces, los sacrificios de la nación no se traducen en mejoras inmediatas para el pueblo. México, después de esos primeros años de su mandato, comenzó a reconstruir su identidad y a avanzar hacia nuevas etapas de su historia, pero nunca olvidará las lecciones de esos tiempos turbulentos.